Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Las Corcholatas. Gracias por estar con nosotros. Saludo con mucho gusto a Fernando Macías. Fernando, ¿cómo estás? Ya te la sabes, Pablo, bien y de buenas. Qué bueno, Fernando. Bueno, hoy tenemos en este programa de Las Corcholatas una invitada especial porque nosotros, ustedes saben, nosotros hablamos de los candidatos a la gubernatura, a la presidencia de la República y hablamos de campañas políticas. Y por lo mismo, hoy invitamos a Elena Chávez, a quien vamos a entrevistar, que es nada más y nada menos que la autora del libro que tenemos aquí, El Rey del Cash. Nomás les digo que es uno de los libros más vendidos hoy día en México. Es esperado en las librerías, incluso está agotado porque habla de un montón de cosas de Andrés Manuel López Obrador. Es un libro dictado por Random House de la editorial Grijalbo, que está en todas las librerías de nuestro país, y para hablar de eso precisamente está con nosotros Elena Chávez. Elena, ¿cómo estás? Pero también nos comentaba Elena, Pablo, antes de iniciar, que ya sale a la venta en Estados Unidos la próxima semana, lo cual habla de la potencia que trae el mismo libro. Antes de darle la palabra a Elena, a mí me gustaría leer un poquito quién es para que nuestro auditorio pues sepa. De entrada, ella es periodista egresada de la escuela Carlos Septién, que es la mejor escuela para periodismo. Trabajó en medios importantes como Excelsior, 1+1, Ovaciones, y cubrió las fuentes más importantes como pueden ser la del Senado y el de la Secretaría de Gobernación. Entonces, es una periodista hecha y derecha. Así es, y saludo con mucho gusto. Elena, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la entrevista. Hola Pablo, Fernando, qué gusto verlos, y no, al contrario, yo estoy muy contenta de estar con ustedes. Les agradezco pues esa presentación que hicieron de mí, y bueno, pues soy una simple ciudadana, eso sí, periodista apasionada como ustedes, y estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias. La primera pregunta sería, Elena, ¿cómo te ha ido con el libro? Sabemos que se está vendiendo mucho, no sé cuántos ejemplares has vendido, y que nos cuentes esto que decía Fernando justo de que ya se va a distribuir incluso en Estados Unidos. ¿Cómo le ha ido a las ventas al libro? Mira, creo que bastante bien. Todavía la editorial no hablamos de números, pero ya vamos en la 5ª reimpresión, así que imagínense. Ya el libro es bestseller. Y bueno, pues a partir de hoy se envió ya a varias ciudades de los Estados Unidos también. Se ha vendido muchísimo. Es un libro que, la verdad, nuestra expectativa, tanto de la editorial como mía, era de que iba a ser fuerte, pero superó todo, ¿eh? Realmente fue así como que un boom, y bueno, pues ahí está. Han querido, como que quisieron por un momento taparlo o a lo mejor censurarlo, pero no pudieron, o sea, porque también se jugó mucho el factor sorpresa, que no se lo esperaban. Entonces todo lo hicimos así muy con mucha secrecía, para que no tuviéramos ese problema de que lo quisieran sacar de circulación antes de tiempo. Y bueno, pues ahí les cayó la sorpresa y ya no pudieron hacer nada, pero bastante bien, ¿eh? O sea, estoy contenta. Y hay otro punto muy importante, Pablo, Elena, se viralizó en redes sociales. Entonces, los números que presente la editorial creo que van a ir muy por debajo de la gente que lo ha leído, porque en lo personal a mí me llegó como en 5 grupos, y la verdad es que ha llamado mucho la atención. Después de leer el libro, Elena, a mí me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote concretamente, ¿podríamos decir que robar, mentir y traicionar es sinónimo de Andrés Manuel López Obrador? Totalmente, Fernando. Él usó esa mantra a lo largo de todas sus campañas, pues fueron más de 15 años que anduvo en campañas, y supo meter bien ese mensaje de no robar, no traicionar y no mentir, que además, ¿sabes qué? Se lo copió a Evo Morales, ¿eh? O sea, ni siquiera es suyo, es un plagio por ahí. Pero totalmente lo que dices es cierto. El señor sí nos ha mentido, sí nos ha traicionado, y desgraciadamente también nos ha robado. Oye, pues el mismo título del libro dice, bueno, el rey del cash, pero dice el saqueo oculto del presidente y su equipo cercano. ¿Por qué el rey del cash?
¿Había dinero en efectivo en esas campañas de Andrés Manuel, Elena? Sí, fíjate que el título yo lo hice, o sea, ustedes saben que nosotros como reporteros cuando hacemos nuestras notas nos ponen a hacer también las cabezas, ¿no? Entonces, yo hice la propuesta y a la editorial le gustó y quedó así como el rey del cash, porque toda el tiempo que estuvo en campaña, aún cuando fue jefe de gobierno, pues ya con los moches con los que se iniciaron o con los que empezaron a practicar ese modus operandi, fue a través de efectivo. Y claro, pues ya cuando llegan a la campaña lo dimensionan y fue puro efectivo. Tuvieron dinero, déjenme decirles, legal del PRD, de las prerrogativas que le dio el INE, el IFE en ese entonces. Fue el único cheque que, de acuerdo a lo que me platica a mí Acosta Naranjo, le dio un cheque de un poco más de 300 millones de pesos. Pero lo que yo no sabía es que también el PT y el Convergencia en ese entonces también le dieron una parte de sus prerrogativas y entonces juntó más de 500 millones de pesos en aquellos años, imagínate cuánto. Pero no le fue suficiente, Pablo, Fernando, sino que tenía que pedir más y lo hizo pues con los funcionarios que estaban, con los que gobernaban en ese entonces, y todo era en efectivo, porque ustedes saben, y tus radioescuchas, el público que los ve, que el efectivo pues no se puede rastrear. El efectivo puede pasar y no hay forma de que deje huella. Entonces fueron muy astutos, o fue muy astuto el presidente, porque sabía que de esa manera pues no iba a poder ni siquiera pagar impuestos. Entonces todo lo pedían en cash, por eso así lo titulé. Oye, ¿no te dio miedo, Elena, viendo también cómo ha sido la reacción del presidente con quienes son críticos? Bueno, pues Rosario Robles estuvo en la cárcel. El exgobernador de Tamaulipas le giraron orden de aprehensión. O sea, los que han sido críticos los han perseguido. ¿No te da miedo esto? ¿Lo tienes calculado? Víctor Trujillo y el mismo Loret tuvieron que defenderse de alguna manera e irse del país, incluso para poder estar cubiertos con el odio o la venganza del poder del gobierno. No, claro que sí tengo miedo. O sea, pues imagínense, soy un ser humano, soy mujer y sí, y además los conozco. Y entonces sé perfectamente que el talante del presidente, eso de que dice que él no tiene rencores y que no odia y que es muy feliz, eso es mentira. Claro que odia y que sus rencores son añejos, o sea, nunca pudo superar lo de Felipe Calderón y es su más, lo detesta en pocas palabras, ¿no? Entonces, sí tengo miedo, estoy tomando las precauciones lo más que puedo para cuidarme, pero me ha ayudado mucho, primero que el libro se ha vendido muchísimo, ¿no? Y eso pues es una protección. Segunda, que nuestro gremio periodístico me arropó, o sea, la verdad, el presidente estaba muy enojado porque decía, ¿por qué la entrevista? ¿No? ¿Cómo? O sea, miren, enojadísimo. Y segundo, pues los ciudadanos también me hicieron un acompañamiento en todo eso y me hicieron visible. ¿Qué pasa cuando no eres visible, Pablo y Fernando? En nuestro caso como periodistas, pues los matan. Por eso es que este país es el que más muertos de periodistas tenemos, ¿no? Entonces, afortunadamente yo estoy visibilizada y te digo, yo sé y estoy consciente que conociendo al presidente, pues yo creo que me la están guardando por ahí, ¿eh? Y no sé, espero que no pase de los insultos y de las ofensas que me ha enviado el pueblo bueno del Señor, pero híjoles, no podría asegurar que no estén tramando algo en mi contra, ¿eh? A lo mejor sí. Elena, una pregunta. A mí me llamó mucho la atención una frase que incluso es un capítulo en el libro. Si te descubren, te callas y te echas la culpa.
Así es. Sí, pues mira, esa fue otra de las mantras del Señor, porque pues él siempre tenía que cuidar lo que decía él, su honestidad. Ya ves que sea, yo lo que más valoro es mi honestidad, ¿no? Entonces, hacían sus cosas, sus estrategias, sus esquemas sucios y todo, pero siempre estaba esta situación de que si a ti te cachan lo que tengas que hacer, a mí, o sea, a mí me dejan limpio y tú te vas a echar la culpa y te vas a quedar calladito, y muchos lo hicieron, Pablo y Fernando. O sea, de verdad hay funcionarios que han sido víctimas de este personaje y están en su casa encerrados sin hablar porque tienen miedo, porque de verdad le tienen miedo, porque pues ustedes mismos lo dijeron, o sea, cuando termina Rosario su gestión con Peña Nieto, pues la meten a la cárcel no por la estafa maestra, porque además ni siquiera le comprobaron nada, la metieron por venganza, por los videoescándalos, cuando lo de René Bejarano y todo esto, ¿no? Y ella pagó ahí 3 años de venganza del Señor. Entonces imagínate si alguno de ellos, de estas personas que tuvieron que echarse la culpa de casos como, ¿qué te diré? Pues yo ahí pongo un ejemplo de lo del News Divine, que fue terrible, ¿no? La muerte de estos jóvenes y todo. Y finalmente, pues el secretario y el procurador tuvieron que quedarse callados y decir y aceptar implícitamente que ellos eran los responsables cuando no lo fueron. Entonces, ellos son dueños de su silencio. Yo solamente cuento lo que vi, porque además en ese caso yo estuve muy cercana. Yo trabajaba con Joel Ortega ahí en Seguridad Pública, y yo vi perfectamente cómo se dieron las cosas y cómo fue un chivo expiatorio este señor. Y él está en su casa sin hacer nada, bueno, no sé, pero yo creo que se va a llevar su secreto. Un día le dije, fíjate, y lo estimo, y yo me imagino que debe estar enojado conmigo porque lo mencioné, pero un día me dijo que en la política no había lealtades. Y dije, ay, creo que tiene razón. Entonces, yo en el libro lo único que digo es que Joel Ortega sí fue una víctima de Marcelo y del presidente, porque los dos, pues Andrés quería ser nuevamente candidato, Marcelo pensó que le iban a dar la candidatura y tuvieron que culpar a Joel. Y resulta que a la mera hora, pues Andrés le vuelve a quitar la candidatura a Marcelo y no lo hace candidato. Así se las gastan los políticos, realmente. Entonces, pues así es, tú, o sea, yo necesito esto y esto y esto, pero si te cachan, ya sabes que tienes que quedarte calladito y te echas la culpa. Es la verdad, así funcionan las cosas ahí en este gobierno, y que yo les digo que es una secta, o sea, no, es una secta. Oye, ¿por qué dices que es una secta, Elena? ¿Porque a ti te parece eso? Porque se comportan como tal. Haz de cuenta, ya viste cómo son los de la luz del mundo, ¿no? Lo vimos con este señor. Pues ve con el presidente, ya desde que una persona que es un humano como cualquiera de nosotros permite que le besen la mano. O sea, ¿qué es eso, no? Oye, ¿pero le besan la mano a Andrés Manuel o al de la luz del mundo? No, Andrés Manuel. De hecho, no, pues al presidente, o sea, y le gusta, porque de verdad su narcisismo está muy elevado. Entonces, toda esta gente que lo rodeó con esas ambiciones de querer también ocupar cargos y puestos importantes, pues lo llevó a que él verdaderamente creyera, y yo creo que sí lo cree, que es una deidad, Entonces, que le besen la mano para él es una felicidad. Te voy a decir. Oye, ¿y en corto muchos le besan la mano, Elena? Elena, en corto, en privado, muchos le besan la mano. Pues mira, híjoles, en aquellos tiempos,
Pues sí, o sea, a las personas que yo conocí y de las que pues tengo que cuidar las fuentes porque no me autorizaron, tienen miedo, pues sí, lo veían como Dios, creían en él, pero pues mira, el caso más concreto, que no ha tenido ningún, o sea, ella no se ha cuidado para demostrar esa clase de fanatismo, pues es Laida Sansores. Cómo va y lo abraza y le besa la mano como si fuera, ay, no, es una secta, verdaderamente es una secta. Oye, y hablando de eso, perdón, nomás para cerrar esta idea, se habla también de su cercanía con justo el de la Luz del Mundo, con Nazán Joaquín. Ya ves que le prestaron el Palacio de Bellas Artes para festejar su cumpleaños. Y se ha dicho que sí tenía una cercanía con este personaje, ¿no? ¿Tú qué supiste de eso? Fíjate que cuando yo conocí a Andrés Manuel, que era, y que llegó cuando fue jefe de gobierno, pues casado con Rocío, ellos, pues yo digo que eran católicos porque iban a misa, o sea, el problema fue después, cuando hizo esa conversión, pues ya no sabemos si es masón, o si es cristiano, o si es evangelista, porque ha recibido no ha recibido a la jerarquía católica, pero sí ha recibido a todas las demás religiones o sectas estas que se han desprendido de lo que es, del disgusto que ha provocado la Iglesia Católica, ¿no? Pero realmente no sé cuál sea su verdadera religión. Yo creo que tiene una adoración por, pues, híjoles, es que el otro día dio un mensaje y atrás, si no se dieron cuenta, estaba el logotipo de la masonería, lo pusieron. Entonces, pues a lo mejor es masón, solamente él sabrá qué religión profesa, fíjate, ahí sí no sé. Otro tema, el país en general está descompuesto por el tema de la seguridad. Es evidente. Y en la narrativa, ellos quisieran que únicamente se notara en los estados de oposición, pero es imposible no ver que todo el país está totalmente descompuesto. Tú hablas de un posible acuerdo con la delincuencia desde las campañas. ¿Qué más sabes de esto? Mira, lo que yo vi en ese momento y que es una conversación que está en el libro, fue cuando pues el cártel más importante en ese momento o más poderoso pues era el de Chapo Guzmán, ¿no? Porque a mí me sorprendió que no los detuvieran, que pasaran libremente por las zonas donde ellos estaban. Y bueno, pues me dijo, nosotros tenemos un acuerdo, no los molestamos, ni ellos nos molestan. Entonces, desde aquellos años, considero que ya se hizo ese pacto que estamos viendo ahora, de que abrazan al crimen organizado y dejan pues vulnerables a los mexicanos, porque Fer, tenemos ya más de 137,000 muertos por esta política de abrazos, ¿no? Y está claro a la vista de todos, o sea, no lo estoy diciendo yo no lo aseguro, pero ellos mismos se han encargado de demostrar que tienen pacto con el narco. Pues ya vimos que se metieron en las elecciones de Michoacán, ya vimos que están en Tamaulipas, o sea, ¿qué más podemos pensar cuando ellos mismos nos están demostrando que sí hay una relación de pacto con el crimen organizado? Pues durante muchos años, Elena, no sabíamos de qué vivía Andrés Manuel, porque bueno, él dejó el cargo en la Ciudad de México y desde el 2006 hasta el 2015-16 no recibía dinero. Entonces decíamos, bueno, ¿de qué vivía? Queda claro ahora con el libro que eran moches del gobierno de la Ciudad de México. Pues yo creo que era un secreto a voces ya, Pablo, porque todo el mundo se enteró de los moches que nos quitaban cuando trabajábamos en el gobierno, pero no eran, en ese entonces te puedo decir que sí juntaban pues una cantidad importante,
pero lo fuerte se dio del 2006 al 2012, cuando Marcelo queda como jefe de gobierno. Ahí fue el saqueo, por eso le pongo ahí el saqueo oculto, porque en ese sexenio de Marcelo se dio todo el dinero que no te puedas imaginar. Esta ciudad fue la más saqueada, no solamente a través de nuestros impuestos, sino de todas las dependencias de gobierno, el metro que ha sido la caja chica y que le han sacado tanto, por eso el metro está así, o sea, ese dinero que tenía que ser destinado para ese transporte que da servicio a tantos millones de personas, vean las condiciones en que está. Entonces, de ahí sacaron mucho dinero de la red de transporte, de las delegaciones, de la Asamblea Legislativa, que se llamaba en ese entonces, del gobierno de Michoacán, de Guerrero, de los municipios más pobres del Estado de México, Nesa, Chalco, Ecatepec. Imagínense, o sea, quitarle dinero a los más pobres fue algo que a mí, en lo particular, sí me molestó y me dolió mucho enterarme, porque pues cuando yo vi todo ese movimiento tan extraño de los lunes, pues la intuición de periodista, dices, oye, algo está pasando aquí, y pues yo pregunté a los funcionarios que yo conocí, oye, ¿qué hacen aquí? Y ellos me contaron, ¿no? Pues venimos a dejar el diezmo que nos pide el candidato. Entonces, no era de que quisieran, era de que tenían que entregarlo. Oye, tú fuiste funcionaria del gobierno de la Ciudad de México, ¿a ti te descontaban, te quitaban dinero? ¿Era por nómina? Sí, sí fui, pero yo fui menor, chicos, déjenme decirles que sí, claro, a mí también me descontaron el moche, era de acuerdo a la jerarquía. Entonces, era desde jefes de unidad luego eran subdirectores, eran directores generales, y nos quitaban entre el 10 y el 15%. Yo sí fui servidora pública, pero yo nunca tuve presupuesto, yo nunca manejé presupuesto, ni tuve una estructura como pudo tener un secretario, ¿no? O sea, yo nada más era mi función y mi sueldo que me daban, y te digo, yo, por ejemplo, de subdirectora ganaba 21,000 pesos al mes, y de ahí me quitaban el 15%. Pero lo pagabas, como bien dices, con trabajo en las noches, en la redacción de los tweets de las redes sociales, ¿no? No eran 8 horas como marca la ley. Cuando eres personal de estructura, pues trabajas 12 horas o más si se requiere, ¿no? Entonces, lo que hacían era darnos nuestro recibo con nuestro salario completo, firmábamos la nómina y nos pagaban en tarjeta. Y entonces teníamos que ir al banco a sacar el efectivo, que después se lo entregábamos a un cobrador, que era el que pasaba en cada área para recoger pues el cash que teníamos que darle en ese entonces en gobierno, a Octavio Romero, que era el oficial mayor y que era el encargado, y yo creo que fue quien institucionalizó el moche en la Ciudad de México, fíjate. Muy bien, Elena. Pues muchísimas gracias por la entrevista. A mí me queda la duda de si tienes más información, porque bueno, los críticos del libro dicen que a lo mejor no hay pruebas, y entonces pues ya nos queda la inquietud de si va a haber un segundo libro o si hay más información, Elena. Mira, Pablo, yo les quiero decir a todos los que los ven y los escuchan, que si en ese tiempo se hizo ese esquema de financiamiento en efectivo, imagínense lo que está sucediendo ahorita en gobierno federal. Cuando no hay rendición de cuentas, cuando no existe la transparencia, cuando no sabemos dónde quedó el dinero de todos los fideicomisos que este señor quitó, dañando a mujeres y niños. O sea, el esquema de aquellos tiempos se mantiene, pero a grandes dimensiones ya. Entonces, sí, a raíz del libro les puedo comentar que me ha llegado información muy importante, ya denuncias de personas que estuvieron en ese momento, aportaron, dieron,
y sí va a haber una segunda parte ya con pruebas así, para que no digan que no hay, ahí vienen las pruebas. Entonces, el año que entra, sí. O sea, ¿le vas a seguir, Elena? Pues mira, ya tuve la oportunidad de volver a abrazar el periodismo porque estuve mucho tiempo separada. Me separaron, déjenme decirles, o sea, no fue a voluntad, sino que cuando estás adentro de un grupo como ellos, te aniquilan, de verdad. Es terrible lo que vives adentro. Como profesionista o como mujer, te aniquilan, te van haciendo que pierdas tu autoestima y te alejan de todo. A mí me alejaron del periodismo, me prohibieron escribir. Ahora que tengo la libertad de hacerlo y que además es mi pasión porque es lo que yo estudié, claro que si la vida me da la oportunidad voy a seguir haciéndolo. Por lo pronto sí viene este segundo libro y ya con las pruebas que están pidiendo estas personas. Oye, ¿no trataron de bloquear el libro? O sea, ¿no trataron de impedir que la editorial o otras editoriales se metieran? Porque me imagino que hicieron esfuerzos ahí para que no se publicara. Fíjate que no guardamos, cuando platicamos con la editorial y yo les planteé lo que yo tenía, un testimonio, yo lo empecé a escribir y guardamos una secrecía total, precisamente para eso. O sea, nunca se enteraron de que se estaba escribiendo este libro hasta que Amazon lo saca anunciando la preventa. En ese momento fue cuando ellos se enteran. Entonces, el factor sorpresa fue bueno para nosotros porque eso nos ayudó a que el libro no se obstaculizara o no trataran de evitarlo. Entonces, pues fue una buena estrategia, creo yo. Y aquí yo invito a sus radioescuchas, a sus televidentes, a que lean el libro, a que se formen su propio criterio, a que lo lean con reflexión, porque los libros hay que leerlos así, ¿no? Hay que reflexionar, porque yo siento que cada libro tiene algo que decir. Entonces, léanlo, pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero es importante que lo lean simplemente para que sepan quién nos está gobernando, Pablo y Fernando. Eso es muy importante. Claro, y sobre todo que estamos previos a un proceso electoral que viene. Y ahí la última pregunta de mi parte sería, ¿quién o quiénes van a ser los mayores traicionados en este proceso? Yo lo que te puedo decir, por mi experiencia en estos años y lo que yo vi, es que es Claudia. ¿La traicionada o la que va a quedar? Es Claudia, sí, porque mira, el señor necesita y desea un maximato. Y la única que le puede responder de esa manera, siendo un títere en sus manos, es la señora Claudia Sheinbaum. Es la verdad. Entonces, además, él la construyó, él la hizo, es una copia fiel de él. Y bueno, pues yo les dejo ahí a todos ustedes, nada más les digo que es Claudia. Por eso su logo ¿es Claudia? Sí, es Claudia. Y los demás, no, ni siquiera para rebelarse, porque en el caso de Marcelo Ebrard, si dijera, ¿sabes qué? Me voy a otro partido, me voy a rebelar, le van a sacar la línea 12. A Monreal ya le mandaron a Laida, ¿no? ¿Ya viste lo que está haciendo ahora con Monreal? O sea, ¿cómo es posible, no? Entre ellos mismos se van a matar y se van a destrozar. Pero te digo, a Marcelo no se la van a dar porque, Marcelo ha sido, yo creo que el hombre más traicionado, ¿eh? Y no se la van a dar porque Marcelo, en el momento en que ganara, ¿sabes qué? En ese momento se separa de Andrés Manuel y él eso no lo permite. Él quiere seguir controlando los hilos de este país y va a ser a través de Claudia Sheinbaum. Bueno, pues ya está. Muchísimas gracias, Elena. Gracias por la entrevista. Vamos a estar al pendiente del libro, a ver cómo va, cómo crece y ojalá que no sea la primera vez que platiquemos. Con mucho gusto, yo les deseo mucho éxito y está muy buena el nombre de su programa, Las Corcholatas, porque es el momento ideal. Y además dejen decirles algo, o sea, qué despectivo, o sea,
cómo ponerles las corcholatas a sus candidatos cuando las corcholatas sabemos a dónde van a parar, al piso, ¿no? Lo que sí es que se ve, esta entrevista se verá por el pipila.mx, que es el nombre de nuestro portal. Muy bien. Fer, Pablo, mucho gusto en saludarlos y yo les deseo todo el éxito, que su programa sea súper, súper exitoso. Y muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias, Elena Chávez, la escucharon. La verdad, son testimonio muy claro y concreto de alguien de adentro. Gracias, Elena. Fernando. Gracias. Saludos a Anabel. Bueno, es un testimonio claro, directo, concreto, fuerte, ciertamente fuerte, pero de una persona que lo vivió ahí cerca, porque era de adentro, era una persona que trabajó en el gobierno de la Ciudad de México y que además vivió con César Yáñez, que era el vocero del presidente hoy día. Durante 15 años, que fue la parte que él vivió muy de cerca con Andrés Manuel. Sí, pues ahí está el libro. Vamos a estar hablando de eso seguramente los mexicanos en los próximos meses y en los próximos años, y ojalá que nos demos tiempo todos de leerlo, de analizarlo, como bien dice ella, Fernando, de ver qué sí es real, qué no es real, qué pueda ser muy certero, qué pueda ser una apreciación de ella, pero es un testimonio y al final de cuentas un testimonio, como en todos los juicios, es una prueba. Un testimonio es prueba, Fernando. Pues muchísimas gracias, nos despedimos. Gracias, Fernando. ¿Un comentario que quieres hacer? A la orden, nos estamos pendientes y seguiremos hablando de los candidatos que nos faltan para Guanajuato, para México y para algunos municipios. Muchísimas gracias, hasta la próxima.